¿Se ve la pantalla? Sí. ¿La pizarra? Sí. Bien, la clase pasada se vio que si uno hace varias mediciones sobre X sub R de una variable de una magnitud fundamental, uno tiene errores entre el valor verdadero y el valor que uno mide. Y ese error es una suma de errores. Está el error sistemático, está la precisión del instrumento de medición y está el error aleatorio. Bueno, como uno puede corregir el error sistemático y uno puede, con la precisión del instrumento de medición, uno sabe la cantidad de cifras significativas, la idea es concentrarse exclusivamente en el error aleatorio. Bien, la clase pasada también se vio de que la forma más precisa de aproximar el valor verdadero de una magnitud es con su valor medio, con su valor medio. Bien, y también hay otra magnitud que interpreta la dispersión de los valores medidos respecto del valor medio, que es la varianza o el error medio cuadrático, que es sigma. Entonces se determinó que una magnitud, su valor verdadero, siempre va a estar en un intervalo del tipo m más sigma sobre raíz de n y m menos sigma sobre raíz de n. Y en algún lugar de este intervalo estará el valor verdadero. ¿De acuerdo? Por supuesto, si se toma el límite para n tendiendo a infinito, sigma sobre raíz de n tiende a 0. Por lo tanto, eso implica que el valor verdadero, la media, o sea, el valor verdadero que uno está buscando coincide con la media. ¿Se entendió? Eso es lo que vimos la clase pasada. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno. Ahora vamos a dar un paso adelante utilizando la teoría de probabilidades. Entonces, vamos por el punto X6. Los errores aleatorios tienen una distribución determinada, que es la ley de Gauss. Es decir, el error aleatorio es una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria, si el número de mediciones tiende a infinito y si las mediciones son independientes, fíjense que se están haciendo dos hipótesis. Mediciones independientes, que serían las hipótesis. Entonces, esta variable aleatoria tiene como función densidad de probabilidad la ley de Gauss. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa, jóvenes? Que los errores, si uno grafica la frecuencia en función de el valor de la magnitud, en este caso X, los errores aleatorios delta sub A van a tener la magnitud medida se va a distribuir. Este valor va a ser la media, mu. Luego vamos a ver en detalle qué pasa con mu y m, pero por ahora es el valor medio, es decir, dónde está el máximo. ¿De acuerdo? Y esta función f de x es la ley de Gauss. Bueno, que ahí tienen en el apunte, vale 1 sobre raíz de 2pi sobre sigma por e a la menos
un medio de X de X menos mu sobre sigma todo al cuadrado. Bien, bueno, ¿qué significa esto? Que si uno calcula esta área entre el valor A y B, entonces, por definición de función densidad de probabilidad, la probabilidad de que la variable aleatoria X sea mayor o igual que A o menor o igual que B será la integral de A a B de f de X diferencial de X, siendo f de X esta función. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Bien. Se dice, jóvenes, que esta es una distribución gaussiana, normal, de media mu y de desvío estándar sigma o varianza sigma cuadrado. Normal mu sigma cuadrado. Es una función de dos parámetros. Es una función de dos parámetros. Fíjense que para definir la función se requiere conocer sigma y se requiere conocer mu y sigma. Conociendo mu y sigma, uno conoce completamente la función. Es una función de dos parámetros. Como es una función de dos parámetros, se dice que tiene 2 grados de libertad. Ese es el concepto. Si la función tuviera un tercer parámetro, tendría 3 grados de libertad. O si tiene un solo parámetro, es de un grado de libertad. Entonces, en este caso, esta es una función de dos parámetros. Conociendo mu y sigma, se define la función. En particular, si la media vale 0 y sigma vale y sigma vale 1, ya vamos a ver por qué es importante esta distribución, y sigma vale 1, se dice que se tiene la distribución normal 0, 1, de media 0 y desvío estándar 1. Es la distribución normal estándar. ¿Y por qué esta distribución es importante? Porque esta integral, jóvenes, la integral de esta f de x, no tiene primitiva conocida. Entonces, para poder calcular hay que resolver la integral con métodos numéricos. Se usa mucho Simpson. Pero, para no tener que estar haciendo el cálculo, porque 100.000 veces, está tabulada y ustedes tienen la tabla al final del apunte. Pero ¿está tabulada para cualquier valor de mu y de sigma? No, está tabulada para un valor medio 0 y para un desvío estándar sigma. Ya vamos a ver más adelante cómo con los valores de la función tabulada es posible calcular para cualquier valor mu sigma cuadrado. ¿Se entendió? Ahora, ¿se entendió hasta acá? Jóvenes, ¿están por ahí? Sí, ingeniero, ¿se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Ahora, por supuesto, jóvenes, si uno analiza la función de Gauss o cualquier función de densidad de probabilidad, es genérico esto. Si esta es la función, el área bajo la curva, ¿cuánto vale? La integral de menos infinito a más infinito de f de x, diferencial de x, ¿cuánto vale? Vale 1. O sea, la probabilidad de que ocurran todos estos valores, la probabilidad de que x sea menor o igual, si quieren, que más infinito,
siempre va a valer ¿cuánto? 1. La probabilidad de que X se encuentre en toda esta zona vale 1. Entonces el área bajo la curva siempre va a valer 1. Eso es muy importante para los cálculos que vienen. Ahora, ¿cuáles son los estimadores insesgados de máxima verosimilitud? Esa es una frase típica de teoría de probabilidades. Un estimador insesgado de máxima verosimilitud. Verosimilitud. ¿Qué significa esto? Es un estimador, es decir, que estima, que aproxima. Insesgado, es decir, que no está distorsionado. ¿De acuerdo? Es que no tiene distorsiones, que no tiene ni distorsión positiva ni distorsión negativa, no tiene un sesgo positivo ni sesgo negativo. Y de máxima verosimilitud, es decir, que es el que mejor aproxima. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el concepto de esta frase típica de la teoría de probabilidades. Entonces, para la media mu, el estimador insesgado de máxima verosimilitud, no lo vamos a demostrar, es la esperanza matemática. Y la esperanza matemática coincide con el valor medio, que vale sumatoria de las XR sobre N. O sea que con las mediciones y el número de mediciones uno determina el valor medio, que es la esperanza, y es el estimador insesgado de máxima verosimilitud. Y para el desvío estándar, la varianza, el estimador insesgado de sigma cuadrado es la varianza. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, la sumatoria de los XR menos la media al cuadrado sobre, y demostramos la clase pasada, que es sobre n menos 1. ¿De acuerdo? O también, si ustedes quieren, la sumatoria de los delta R medidos al cuadrado sobre n menos 1. Entonces, observen que con las mediciones x1, x2 y x sub r y el número de mediciones, uno puede obtener la media y sigma cuadrado, la esperanza y la varianza. Y esos dos números son los estimadores insesgados de máxima verosimilitud. Hay toda una demostración de que es así. Nosotros, no se olviden, somos ingenieros, razonamos, la lógica, pero no podemos desarrollar toda la matemática de nuevo. Se supone que esto deberían haberlo estudiado en teoría de probabilidades y estadística. Se acepta que mu tiene como estimador insesgado su esperanza, y esa es la media, y sigma cuadrado la varianza, y eso se obtiene con las mismas mediciones. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, si uno quiere obtener la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x, esto va a ser una función de x. Es decir, si esta es la función, esta es la f de x minúscula, y esto es x, y esto es x, la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que x va a ser esta área. Esto va a ser la integral desde menos infinito hasta el valor x minúscula de f de x de x. Es un típico ejemplo de función integral, porque la variable es esta. O también, si ustedes quieren, para que no haya confusión, le podemos cambiar la denominación f de t, diferencial de t, a la variable de integración. Entonces, la variable x es esta. Esta es la variable x. Es esta. Y esa función es la función distribución acumulativa. ¿Por qué se llama distribución? Porque está distribuyendo las probabilidades. Y acumulativa, porque las acumula. Parte de cero, si uno grafica esa función, va a partir de cero y termina, esta es la f de x,
y esto es X, parte de 0 y termina en 1. O sea que la integral desde menos infinito va acumulando probabilidades hasta que llegue al máximo, que el máximo posible es 1. Por eso se llama distribución acumulativa. ¿Se entendió? Si la distribución es simétrica, como la función de Gauss, cuando lleguemos a 0, esto vale 1/2, porque la probabilidad de tener esta parte es 0,5 y la probabilidad de este otro pedazo es 0,5. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, si se tiene una distribución normal mu sigma cuadrado de media mu y varianza sigma cuadrado, y se trabaja sobre una transformación lineal del tipo I igual a por X más B, si X tiene una distribución normal mu sigma cuadrado, la variable I, que es una transformación lineal de X, va a tener una distribución A por mu más B. Fíjense que sustituyo mu en este lugar y me queda A por mu más B y A cuadrado sigma cuadrado. Es un teorema. Van a los libros y está la demostración. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que si yo tengo una distribución de una variable aleatoria X, normal mu sigma cuadrado, una transformación lineal de esta variable del tipo I igual a por X más B, va a tener una distribución también normal de media A por mu más B y de varianza A cuadrado sigma cuadrado. Entonces, fíjense que de acá yo puedo despejar ¿qué pasa si ahora considero esta función? I igual a X menos mu sobre sigma. Voy a considerar esta transformación lineal. A la variable le resto la media y divido por sigma. ¿Y por qué? Porque es la expresión de la función de Gauss. Si ustedes van al exponente de la función de Gauss, van a ver que es 1/2 de X menos mu sobre sigma. Es la transformación lineal. Entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Se entendió? ¿Por qué se toma esto? Porque es el exponente de la función de Gauss. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, esto va a ser 1 sobre sigma por X menos mu sobre sigma. Entonces, fíjense que esto es igual a A y esto es igual a B. A vale 1 sobre sigma y B vale menos mu sobre sigma para tener la transformación lineal. Entonces, ¿cuánto vale la media de la nueva? A vale A por mu más B. Entonces, ¿A cuánto vale? A por mu más B va a ser igual a A, pero A cuánto vale? 1 sobre sigma por mu más B. ¿Cuánto vale B? Menos mu sobre sigma. ¿De acuerdo? O sea que aquí tengo mu menos mu sobre sigma, o sea que vale 0. ¿Se entendió? Ahora, ¿cuánto vale la varianza? Ah, bien, A cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Y cuánto vale A? 1 sobre sigma. A cuadrado por sigma cuadrado vale 1. Ah, miren qué interesante. O sea que si yo tengo una distribución X, mu sigma cuadrado, y ahora considero una variable Y, al que le resto la media y divido por sigma, ¿qué distribución tiene Y? 0, 1. Es decir, es la distribución normal estándar, que es la que se tiene tabulada. Entonces, si yo quiero obtener la distribución normal estándar, ¿qué tengo que hacer? Simplemente le resto la media
y divido por la raíz cuadrada de la varianza. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Lo puede volver a repetir, ingeniero? ¿Cómo, perdón? ¿Será que lo puede volver a repetir, por favor? ¿Qué quieres que repita? La última parte de la ¿Cuál es varianza. la última parte? ¿Desde De la dónde? varianza. La varianza, la media, ¿entendiste el cero? Sí, eso Ya, sí. la varianza es muy simple. ¿Cuánto vale la varianza de I a cuadrado por sigma cuadrado? ¿Estás de acuerdo? Sí, Es igual a, ¿cuánto vale A? 1 sobre sigma. 1 sobre sigma al cuadrado. Y sigma cuadrado vale 1. ¿Ya entendiste? sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, la conclusión, jóvenes, es que si uno resta la media y divide por sigma, la distribución normal pasa a tener una distribución 0, 1, que es la normal estándar. Ahora, ¿qué significa eso en términos gráficos? Es muy simple. Cuando uno entiende, es simple. Cuando uno no entiende, no se entiende nada. Fíjense que si esta es la función, y esto es X, y esta es la media, si yo resto la media, solamente estoy moviendo la función. Esto es X menos mu. Bien. Y al dividir por sigma, mi dibujo en realidad está, voy a corregirlo. Al dividir por sigma, vamos a hacer así, digamos. Así, al dividir por sigma, la estoy haciendo con X menos mu, la muevo. Haciendo X menos mu, la pongo en 0. Estoy poniendo la media en 0, ¿se entendió? Y al dividir por sigma, lo que estoy haciendo es que estoy ajustando la forma. Ya vamos a ver con un poquito más de detalle eso. La función puede ser así o puede ser así. Pero siempre el área bajo la curva, ¿cuánto vale? Vale sigma. Entonces, perdón, vale 1. Entonces, la forma de la curva depende de sigma. Entonces, estoy llevando esto a una curva que tiene su media en el origen y que adopta una forma estándar de varianza 1. ¿Se entendió? Entonces, a esta variable, a esta de aquí, se la llama z. Se le da el nombre de z, está estandarizado en todo. En vez de usar la x, cuando uno ve z, a z es la normal estándar. Entonces, uno dice que pi de z va a ser igual a 1 sobre raíz de 2pi por sigma, pero sigma vale esta que es una distribución normal 0, 1. Entonces, sigma vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Por e a la menos x menos mu, o sea, 1/2 de z al cuadrado. ¿Está? Esa es la función. Esa es la función. Esta es la función de Gauss estandarizada, con z dividiendo aquí que vale 1. Bien. Bueno, entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual que a y menor o igual que b. Después, ¿cómo se hace? Se resta sigma, se resta mu, perdón, y se divide por sigma. ¿Se entendió? Entonces, esta de aquí, ¿quién es? Es z. Por lo tanto, esto es phi de a menos mu sobre sigma. ¿Y esto qué es? La función estándar de a de b menos mu sobre sigma. Entonces, la probabilidad
la probabilidad de que X sea mayor o igual que A o menor o igual que B es la integral entre A y B de f de X diferencial de X, que va a ser igual ¿a quién? A la integral entre A menos mu sobre sigma y A más mu sobre sigma de phi de Z diferencial de Z. Y esta está tabulada. ¿Se entendió? En el apunte está como phi de U, es lo mismo, es la variable. ¿De acuerdo? Bueno, y está tabulada porque esta es la normal 0,1. O sea que el teorema de transformación lineal sirve para poder calcular las probabilidades utilizando la distribución normal 0,1. Bueno, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? ¿Se entendió o no se entendió? Disculpe, ingeniero, ahí en la integral, la mayor dice A más mu sobre esta parte, esa arriba. ¿Dónde? A menos mu sobre sigma y B, esto es B. B menos mu, perdón. ¿Ya está? Sí, ingeniero, esa era mi duda. B menos mu sobre sigma. Cometí un error. ¿Está claro? ¿Ya está claro ahora? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, está claro. Bueno. Precisión de las mediciones, jóvenes. Esto es muy importante que se entienda el concepto. La función de Gauss, f de x, se puede expresar como 1 sobre raíz de 2pi sigma de e a la menos 1 medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado. ¿De acuerdo? Y si uno grafica esto, para x igual a mu, fíjense que f de mu vale 1 sobre raíz de 2pi sigma, mu menos mu es 0, e a la 0 vale 1. Ya este término lo vamos a llamar k. O sea que si esto es f de x, y esto es x, y esta es la función, para x igual a mu, esta ordenada es k, que ¿cuánto vale? 1 sobre raíz de 2pi sigma. ¿Se entiende? Ahora, si sigma tiende a 0, el límite para sigma tendiendo a 0, ¿a cuánto tiende k? K tiende a infinito. ¿Lo ven? ¿Lo ven acá? Si sigma tiende a 0, K tiende a infinito. Y si sigma tiende a infinito, K ¿a cuánto tiende? K tiende a 0. Son los dos casos límites, extremos. ¿Se entendió? Ahora, ¿cómo sería este gráfico? Cuando sigma tiende a 0, K tiende a infinito, pero siempre el área bajo la curva, ¿cuánto vale? El área bajo la curva siempre vale 1. O sea que si sigma tiende a 0, K tiende a infinito. Este es este caso. Y si sigma tiende a infinito, K tiende a 0. Es este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? De este triángulo. Base por altura sobre 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Si yo impongo la condición de que el área valga 1 siempre,
¿Cuánto vale B? 1. 2 sobre H. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí o no? sí, ingeniero. O sea que si H tiende a infinito, vea cuánto tiene que tender. A 0. Y si H tiende a 0, ¿a cuánto tiende B? A Infinito. ¿Se entendió? Sí. ¿Todo lo entendieron? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, entonces, jóvenes, la precisión de las mediciones tiene que ver con la forma de la curva de Gauss. Entonces, si ustedes tienen una curva de Gauss que es así, ¿cómo son las mediciones? Son más o menos precisas. Todo está concentrado alrededor del valor medio. Pero si ustedes tienen una curva que es así, ¿cómo son las mediciones? Son poco precisas, están muy dispersas. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. ¿Se entendía esta curva? Entonces, fíjense ahora que la apertura de la curva, si la curva se abre mucho o se abre poco, ¿de quién depende esta apertura? Depende de sigma. Depende de sigma. O sea, es la varianza, sigma cuadrado, la que define cuánto se abre la curva. Y mu ubica la curva en el eje. Mu la ubica. La pone aquí o la pone aquí. Y la que abre la curva o la cierra es sigma. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Entiende, jóvenes? Entonces, si ustedes quieren desplazar la curva en X, ¿qué tienen que hacer? Mover mu. Pero si ustedes quieren hacer la curva más chata, aumentan sigma. Pero nadie quiere aumentar sigma. Uno siempre busca una curva más puntiaguda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que disminuir sigma. O sea, mu la ubica la curva en el intervalo de mediciones. Y sigma la abre o la cierra. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces eso lleva al concepto de intervalos de confianza. Entonces, ¿cómo funciona esto? Que uno toma la curva, este es el valor medio, y uno se aparta en un valor kappa alfa. Kappa sub alfa por sigma, esto es mu más, y esto es mu menos kappa sub alfa por sigma. ¿De acuerdo? Es decir, si esta área, si la probabilidad de tener este valor vale alfa, la probabilidad de tener estos valores complementarios, ¿cuánto vale? 1 menos alfa. O sea que esta área, ¿cuánto va a valer? 1 menos alfa sobre 2. ¿Y esta área cuánto va a valer? 1 menos alfa sobre 2. ¿Se entendió? Bueno, entonces, en esas condiciones, la probabilidad, ya vamos ahora al error, de que el error se encuentre entre A y B, va a ser la integral entre A y B de f de x diferencial de x. O sea, la probabilidad de que el error se encuentre entre estos dos valores va a ser esta área. ¿Y eso cuánto tiene que ser? Va a ser alfa. ¿De acuerdo?
Va a ser alfa. Entonces, la probabilidad de que el error se encuentre fuera de este intervalo es 1 menos alfa. En exceso, 1 menos alfa sobre 2. Y en defecto, 1 menos alfa sobre 2. Bien, entonces, ahora vamos a considerar la probabilidad de que ¿a cuánto vale? Vale la media menos kappa sub alfa, que vamos a ver cómo calculamos de manera genérica por sigma, menor o igual que delta, menor o igual que mu más kappa sub alfa por sigma. ¿Y esto cuánto vale? Alfa. ¿De acuerdo? ¿Por qué ponemos kappa sub alfa? Porque es un número que va a depender de esta probabilidad. Si yo quiero que esto esté aquí, voy a tener un valor. Si quiero que esté aquí, voy a tener otro. Depende del valor de alfa. Por eso se llama kappa sub alfa. Ahora, para poder calcular esta probabilidad, aplico el teorema de transformación lineal. Es decir, le resto la media y divido por sigma. Entonces me queda la probabilidad de que menos kappa alfa por sigma. Este sigma con este se va, se simplifica y queda 1. Entonces queda de menos kappa sub alfa es menor o igual que delta menos mu sobre sigma menor o igual que kappa sub alfa igual a alfa. ¿Se entendió? Bueno, jóvenes, ¿y esto qué distribución tiene? Tiene la distribución normal 0, 1. Bien, entonces uno puede calcular los valores con la tabla y armar la tablita que tienen ahí en el apunte. Entonces uno pone, por ejemplo, el nivel de confiabilidad va a ser alfa. Entonces, la función de Gauss evaluada en kappa alfa y el valor de kappa sub alfa. Entonces, si yo quiero un nivel de confiabilidad, por ejemplo, del 99,99%, este valor, f de kappa alfa, ¿no es cierto? Porque esto va a ser, esta probabilidad va a ser phi de kappa alfa menos phi de kappa menos kappa alfa igual alfa. Y este es el valor de la tabla. Entonces, si ustedes van y buscan para este valor de 99,9%, les va a dar que este valor vale 0,99995. Y el valor de kappa alfa es 3.085, porque más de 3 prácticamente vale 1. Si uno quiere 95%, bueno, esto vale 0, la confiabilidad típica de 0.95, y este factor vale 1.96. Y si uno quiere 90% de confiabilidad, esto da 0.90 y esto nos da, perdón, aquí cometí un error, esto es 0.95 y esto es 0.975 y este número es 1.645. Estos números siempre son los mismos. Y luego, si uno quiere este número 6826, que es un número extraño, vale 0.8413. ¿Y esto cuánto vale? 1. O sea que esta confiabilidad es la de la varianza. Es de la de la varianza, porque kappa alfa vale 1. O sea que si yo tengo que esto es así, cuando kappa alfa vale 1, 1 y menos 1, esto es kappa alfa por sigma. Esto es sigma y menos sigma. Y el área ¿cuánto vale? 68,26%.
Pero si yo quiero ir hasta este nivel, quiero todo el área roja hasta aquí, todo esto, y quiero el 99,9, esto tiene que ser 3, y esto tiene que ser menos 3. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo se aplica esto a los intervalos de confianza para poder ir cerrando. Bien, antes de eso vamos a ver la ley de los grandes números. ¿Qué dice la ley de los grandes números? Es muy simple, la ley de los grandes números, en el apunte está su enunciado completo. Es que si ustedes tienen una población y tienen una muestra de esa población, ¿de acuerdo? Con la muestra, ¿qué es lo que están acostumbrados a hacer en estadística? ¿Qué hacen con la muestra? ¿Se acuerdan lo que hacían? ¿Qué se llama esto? Histograma. El histograma. Y esto lo hacen con la muestra, con N muestras. Y con la población, ¿qué obtendrían? Con la población, que es el 100%, ¿qué es lo que obtengo? Ya no tengo el histograma, ¿qué tengo? La función densidad de probabilidad. ¿Se entiende? Con los histogramas, yo tengo frecuencias. Con la función densidad de probabilidad tengo probabilidades. ¿Y qué dice la ley de los grandes números? Bueno, es muy simple, que la probabilidad de que el error que uno comete al considerar la frecuencia de un evento A menos su probabilidad es menor a epsilon. O sea, esta es la aproximación muestreal y este es el valor que da la población. El error es menor a epsilon y siempre ese error, el error mayor o igual a epsilon siempre va a ser menor o igual a P por 1 menos P. Eso es lo que dice el teorema, la ley de los grandes números, por N sobre epsilon cuadrado. Bien, bueno, ustedes saben que esta probabilidad es la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de que F menos P sea menor o igual que epsilon va a ser 1 menos esto, que es P menos 1, P por 1 menos P, 1 menos P por 1 menos P sobre N epsilon cuadrado. Y esto va a ser, la probabilidad de que esto sea va a ser menor o igual. Bien, bueno, si uno toma el límite, entonces la probabilidad de que el error sea menor que epsilon, la probabilidad de que el error sea menor que epsilon, cuando n tiene infinito, ¿cuánto vale? Si n tiene infinito, ¿cuánto vale esta probabilidad? 1. O sea, la probabilidad de que la frecuencia difiera de la probabilidad cuando n tiene infinito, ¿cuánto vale? Vale 1. O sea, en otras palabras, jóvenes, si n tiende a infinito y las mediciones son independientes, el histograma ¿a quién tiende? A la función densidad de probabilidad. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, jóvenes, uno dice, pero ingeniero, ¿y esto qué tiene que ver con las aplicaciones? ¿Saben qué, jóvenes? En la aplicación práctica de control de calidad, en mi caso, hormigones, hemos llegado a tener, o sea, lo voy a decir de manera jocosa, digamos, porque es así. Cuando el constructor, que en general el constructor es un tipo hecho el rudo, hecho el peleador, y cuando se ve perdido, sale a ofrecer puñetes, ¿no? El tipo cree que todo lo arregla con los puñetes. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer un constructor?
Un constructor quiere que el control de calidad se haga con ¿cuántas muestras? A ver, una pregunta, una respuesta real de la vida diaria. ¿Cuántas muestras quiere un constructor en general? Les hablo del constructor promedio. Hay buenos, hay regulares y hay malos. Entonces, el promedio, el constructor promedio, ¿cuántas muestras quiere para el control de calidad? Los menos posibles. Ni una, porque lo que menos quiere es que le hagan el control. Entonces, es su respuesta, joven. O sea, yo estoy yendo al extremo. Usted dice la menor cantidad. Yo le estoy diciendo ni una. O sea, el tipo no quiere que lo controle. ¿Se entiende? Entonces, va a aceptar la menor cantidad de muestras, por un lado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, ahora, otro concepto muy importante. Tomar muestras y luego hacer las pruebas tiene un costo. Entonces, nadie quiere gastar plata. ¿Se entiende? Tomar muestras y realizar el control de calidad, realizar los ensayos, tiene un costo. Entonces, todo el mundo se resiste. Nadie quiere tomar las muestras. Por un lado, porque no quieren que los controlen. Y por otro lado, porque es caro. Mientras más. Sin embargo, jóvenes, aquí entran las matemáticas. Y aquí entra lo que les estoy enseñando hoy. Por el teorema, por la ley de los grandes números, el histograma solo converge a la función densidad de probabilidad si n tiende a infinito y las mediciones son independientes. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perdón. ¿Puedo repetir, ingeniero? ¿Se entendió el problema que hay con el constructor? El constructor no quiere que se tomen muestras. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Porque no quiere que lo controlen. Entonces, ¿cuál es el valor de n para el constructor? ¿Cero? Cero. Cero. ¿Se entendió? O sea, el constructor, ¿qué es lo que quiere? Un n muy chiquito, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque no quiere el control de calidad. ¿Y por qué? Porque el control de calidad tiene un costo. Tomar la muestra y luego ensayarla tiene un costo. Bien, sin embargo, la ley de los grandes números, ¿qué dice? La ley de los grandes números está diciendo que la frecuencia tiende a la probabilidad solo si n tiende a infinito y las mediciones, ¿cómo son? Independientes. ¿Se entiende? Entonces, no puede haber un control de calidad bueno si las mediciones no son independientes y si el número de muestras no es importante. Por supuesto, nadie va a tomar n igual a infinito, ese es el extremo, pero hay que tomar un n suficientemente grande como para que se cumpla la ley de los grandes números. Si no, el histograma no aproxima la función densidad de probabilidad y por lo tanto la media y la varianza no son representativas. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, esto nos lleva a la variable aleatoria de la variable aleatoria. Fíjense. Tenemos una magnitud X que queremos medir, de la que no conocemos mu ni conocemos sigma. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿cómo aproximamos mu? Con su esperanza matemática. Y el estimador de máxima verosimilitud es m. Y sigma, ¿cómo aproximamos esto? Ah, bueno, con la varianza. Y su aproximación de máxima verosimilitud, bueno, es sigma. M y sigma. ¿Estamos? Hasta ahí se entendió, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, pero ¿cuál es el problema, jóvenes?
El problema es que M, estos valores que son los que me aproximan mu y sigma, vamos a ponerlo así, bueno, los que me aproximan mu, la esperanza y la varianza, se determinan, para su determinación exacta requiere n tendiendo a infinito y mediciones independientes. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, en la práctica, n no es infinito, no tiende a infinito, y las mediciones son independientes. Si uno mide bien, esto se cumple. Pero n no tiende a infinito. Conclusión, m es una variable aleatoria. O sea, es la variable aleatoria de la variable aleatoria. La media también es una variable aleatoria. Que en realidad, como no mido con n igual a infinito, no aproximo su valor, no conozco su valor. Entonces, jóvenes, aquí viene otro teorema muy importante. Yo les estoy poniendo en 10 páginas todos los teoremas importantes del libro de probabilidad y estadística. Aquí viene un teorema muy importante. ¿Y qué dice el teorema muy importante? Que si X media o M es una variable aleatoria, entonces esa variable aleatoria tiene como esperanza mu y tiene como varianza la varianza de la media. ¿Y cuánto vale esa varianza de la media? Sigma cuadrado sobre n. O sea, si X tiene una distribución mu sigma cuadrado, normal mu sigma cuadrado, y M es una aproximación, son mediciones, es la media de mediciones de X, entonces este teorema dice que la esperanza de la media es mu, y la varianza no, la varianza es sigma cuadrado sobre n. ¿Se entendió? Entonces, si yo tengo mu sigma cuadrado, entonces la media menos mu sobre sigma, pero sigma ¿cuánto vale? Sigma raíz de n, ¿a cuánto tiende? A una normal mu 0,1. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? O sea, jóvenes, que la media, esto es la media, menos mu sobre sigma raíz de n es una variable aleatoria normal 0,1. O sea que si yo quiero sacar la probabilidad de que la media me caiga entre los valores A y B, esto será la probabilidad de que la media menos mu sobre raíz de n será B menos mu sobre sigma raíz de n, y esto será A menos mu sobre sigma raíz de n, y esto tendrá un valor alfa, o 1 menos alfa está en el apunte. ¿Cuánto está en el apunte? Que a veces ponen, está 1 menos alfa. A veces ponen alfa, 1 menos alfa, es lo mismo. Ustedes tienen que ubicarse nada más. Es 1 menos alfa. O sea que esto, ¿qué significa? Que si esto es así, y esto es A y esto es B, ¿esta área cuánto vale? 1 menos alfa. ¿Y esta área cuánto vale? Si esto es 1 menos alfa, esto tiene que ser alfa sobre 2, y esto tiene que ser alfa sobre 2.
¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, listo, jóvenes. Ya está. Entonces, si aplicamos ahora el anterior teorema, ¿esto qué va a ser? Directamente, ¿esto qué es? Esto es menos capa alfa y esto es capa sub alfa. Bien, entonces, y fíjense que acá tengo la media. Miren qué interesante. Esto es la media a la que puedo sumarle y restarle la media más sigma sobre raíz de n, que es el capa alfa, o la media menos sigma sobre el mismo resultado al que llegamos con el álgebra la clase pasada. Y en algún lugar de este intervalo, ¿quién estará? Mu. ¿Se entendió? Bueno, y ahí tienen la tabla con los valores. ¿Se entiende o no se entiende? En el caso más general, esto es cuando estoy considerando solo sigma, pero yo aquí podría ponerle capa alfa y capa subalfa para tener el intervalo con distinta probabilidad. Entonces el intervalo puede ser tan grande o muy chico. Si mi intervalo es muy chiquito, la confiabilidad es muy grande. Si el intervalo es muy grande, la confiabilidad de la estimación es pequeña. ¿Se entiende? Entonces, para evitar aproximaciones las que uno quiera, fíjense que en la mayoría de las, cuando en política, por ejemplo, cuando hacen las encuestas, siempre dicen con cuánto, con 95% de confiabilidad. Entonces, dan el nivel de confianza y ese nivel de confianza está estandarizado para evitar de que uno pueda adoptar el nivel de confianza que quiera. Bien, entonces, jóvenes, en el caso más general, la clase pasada, en el caso más general, el intervalo de confianza de la estimación, el intervalo de confianza de la estimación va a ser la media menos capa sub alfa, que es el nivel de confianza, por sigma sobre raíz de n. Y aquí se tendrá m más capa sub alfa por sigma sobre raíz de n. ¿De acuerdo? Y en algún lugar, aquí estará la media, y en algún lugar, ¿qué estará? Por aquí, ¿quién va a estar? El valor verdadero, que no sabemos cuánto vale. Bien, lo que sí sabemos es cuánto vale la media, porque la media es sumatoria de las XR sobre n. Y lo que sí sabemos es sigma. ¿Sigma cuánto vale? Bueno, vale sigma cuadrado, vale sumatoria de las XR menos la media al cuadrado sobre n menos 1. ¿No es cierto? Entonces, la media la conozco. ¿Conozco cuánto vale sigma sobre n? Sí. Sigma sobre n, sí. ¿Conozco capa alfa? Sí, es el nivel de confianza. Lo saco de la tabla de Gauss. Ahora, si esto vale 1, tengo el caso de la clase pasada, donde solamente estoy considerando el desvío estándar. ¿Se entiende? ¿Está o no está? Bueno, jóvenes, ahí en el apunte les he puesto las aplicaciones que las pueden ver rápido. Eso no tiene ningún caso. Por ejemplo, en hormigones, que es uno de los temas que más aplicaciones tiene, en el control de calidad de hormigón, uno toma la probeta y la rompe y obtiene su resistencia característica. Esta es la resistencia F sub C y prima es de compresión. Y la rompe a compresión y obtiene un valor. Entonces uno mide, tiene la N y aquí tiene F' sub C. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 y aquí tiene los valores. Y al final uno saca una característica media. Entonces, si uno, y tiene un desvío estándar, tendrá una media y aquí tendremos un desvío estándar. Con eso uno hace la curva de Gauss.
Y aquí estará la resistencia media. ¿Cuál es la que interesa? Esta, que es la máxima. No, interesa la mínima, que es lo que se llama la resistencia característica. ¿Y cómo se define la resistencia característica? Bueno, esta área vale 5%. O sea, la probabilidad de que la resistencia a rotura con presión sea menor o igual a F'CK, ¿cuánto vale? 0.05 o 5%, ¿se entiende? O también, lo que uno podría decir, la probabilidad de que las resistencias sean mayores a esta, ¿cuánto vale? 95%, ¿se entiende? La probabilidad de que la resistencia característica con presión sea mayor o igual, el igual no, a F'CK va a ser 0.95 o 95%. Hay alguien que tiene un micrófono ahí con unas tazas y una cocina. Apaguen el micrófono. ¿Estamos? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió la interpretación? Ingeniero, disculpe. Ahí mu sería el valor verdadero, ¿no es cierto? Ahí sería Claro, entonces... aquí mu es este. Esto es mu que se aproximaría con la media. ¿Estamos? Listo, ingeniero. Ingeniero, en un caso, digamos, de que yo quiera medir, qué sé yo, digamos, el módulo de elasticidad o la constante de Hooke, digamos, de un material, y yo tengo mi muestra, mi valor verdadero sería el que tengo tabulado. Vamos a hacer tu ejemplo. Vamos a hacer ese caso. Vos tomas tu barra de acero. ¿Estamos de acuerdo? Y la estiras. Le aplicas una tensión FI. ¿De acuerdo? Entonces, vos graficas. Fíjense que es caro, jóvenes. F con epsilon. Y grafican y rotura. Entonces, tu módulo de elasticidad es la tangente. Si este ángulo es θ, es la tangente de este ángulo. Entonces, vos haces el ensayo con una barra, hasta la rompes, graficas y sacas E. Este es el ensayo n igual a 1. Lo vamos a llamar E1. ¿Se entendió? Sí, pero... Ahora, haces una tabla. N igual a 1, 2, 3, 4, infinito. Y aquí pones FI. Tendrás un FI, perdón, aquí pones el módulo que sacaste, bueno, E1, E2, E sub infinito. Bueno, pongo infinito porque esa es la población. Bueno, en algún momento vas a cortar. ¿De acuerdo? En algún momento vas a cortar. Esto no va a existir. Aquí pueden ser 30, por ejemplo. Entonces, con estos valores, ¿qué vas a sacar? La media. Exactamente. Sumas la sumatoria de los E sub R sobre N y sacas la media. ¿Y qué va a ser la media? Mu. Es una aproximación de mu. ¿Pero qué más vas a sacar? Vas a sacar sigma. ¿De acuerdo? ¿Que cuánto va a valer sigma? Sumatoria de los E sub R menos la media al cuadrado sobre N menos 1. Perfecto. Entonces ya tienes mu y sigma. ¿Y cuál es tu valor verdadero de? No sabes cuánto es tu valor verdadero de. Lo que sí vas a saber es que vas a crear tu intervalo de confianza. Aquí vas a poner el E medio. A este lo vamos a llamar, esta es la media. ¿De acuerdo? Y luego vas a decir, bueno, esta es la media más sigma sobre raíz de n. Y esta es la media menos sigma sobre raíz de n. Este sería el caso del álgebra que sacamos la vez pasada. ¿Qué confiabilidad tiene este intervalo? 68,60 y pico %, porque estamos con el valor de sigma.
Si yo quiero más confiabilidad, aquí le pongo el kappa alfa. Entonces, con estos juegos, si yo quiero 95% de confiabilidad, entonces este intervalo va a ser así. Si yo quiero 50% de confiabilidad, mi intervalo va a ser así. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, mu sería, digamos, o sea, mu ya no lo tomo como un valor que me vende, digamos, la fábrica, digamos, de su prueba. La fábrica te dice la resistencia característica del acero es 500 megapascales. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, ingeniero. Ya, 500 megapascales, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te está diciendo la fábrica? La fábrica te está diciendo que con lo que ellos midieron, te garantiza que su resistencia característica es esta. Es de 500. No te está dando la media, te está dando la característica, te está dando la probabilidad, te está dando la resistencia, tal que la probabilidad de que tengas barras con una resistencia a la tracción menores que la característica de cuánto es, del 0,05. Y la probabilidad de que tengas barras de todas las que compraste, vos tomas y rompes, tomas y rompes, tomas y rompes, la probabilidad de que tu resistencia a tracción sea mayor que la resistencia característica, ¿cuánto es? 0,95. Entonces, los tipos cuando te dicen 500 megapascales, si vos después vas y tomas la barra y la llevas al laboratorio y rompes una y otra y otra y otra y otra y sacas este valor, no tu módulo de elasticidad, no esto, este valor, porque estás sacando la tensión de fluencia. Este valor, FI, aquí está epsilon, este valor de sigma, de tensión, de tracción, si vos tomas 100 barras y las rompes, todas te tienen que dar con una resistencia mayor que la que ellos te dieron y solamente el 5% te tiene que dar menor. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, ahora sí. Ahora, ¿cómo, jóvenes? ¿Cómo? La fabricación del acero, si se fabrica el acero, se fabrica en condiciones controladas. Entonces, ¿cómo va a ser la curva de Gauss de la rotura de barras de acero? Va a ser una curva así. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sin embargo, el hormigón, ¿cómo se fabrica el hormigón? ¿Han visto cómo fabrican el hormigón? Bueno, si el hormigón uno lo hace en una planta hormigonera, ¿cómo va a ser la curva de una planta hormigonera? Vamos a hacerlo aquí. El hormigón en una planta hormigonera, la curva de Gauss va a ser así, ¿se entiende? Esto es una planta. Esto es acero, esto es hormigón. Esto es en una planta, ¿se entiende? Pero si ahora vamos y tenemos son los obreros los que están fabricando el hormigón. ¿Los tipos qué hacen? Echan la arena, echan la piedra, echan el cemento, echan el agua, escupen el picho, zapatean encima, no hay control por peso. Entonces, ¿cómo es la curva del hormigón de los obreros hechos en obra? Así. ¿Se entendió? Esta es una curva de hormigón hecha en obra y esta es una curva de hormigón hecha en planta con control de calidad. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, en el acero, como hay control de fábrica, la curva del acero es mucho más precisa. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Eso es para sacar ese punto normal, ¿no, ingeniero? ¿Cómo? Eso sería para sacar ese punto normal en 1 y 0, ¿no? No entiendo tu pregunta. Para un valor de n en 1 y 0, sería eso, ¿no, ingeniero? Es para, a ver, todo esto es para calcular la resistencia característica. O sea, este valor. Listo, ingeniero, listo. El que te da la resistencia característica, ¿cuál es? No lo estás entendiendo. La probabilidad
de que la resistencia genérica sea menor o igual que la resistencia característica, ¿cuánto es? 0.05. Entonces, si cumple con esta ecuación, cumple la obra. Si no, no cumple. Si tu valor medido te da aquí, cumple. Si tu valor medido te da aquí, no cumple. Y ese es un problemón, jóvenes. Porque si uno mide y después no cumple, ¿qué hay que hacer? ¿Destruir la obra? ¿Qué hay que hacer? ¿Destruir la obra? Despedirlo. ¿Cómo? Culpar al albañil. No. ¿Qué hay que hacer? ¿Destruir la obra? Bueno, cuidado con ese tema. Ahí es donde viene que no me da, que yo no voy a destruir, que estás midiendo más, que no sé cuánto, que si no te agarro a puñete. Para mí a estas alturas es diversión eso. Es la teoría de los puñetes versus la teoría de errores. ¿Estamos? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, y cuando peleen con el contratista y le saquen la mugre, porque ustedes saben teoría de errores, siempre mantienen la distancia. Porque el tipo en su desesperación sale a repartir puñetes sin medir qué. Siempre mantienen la distancia. ¿Se entiende? Porque el tipo en su desesperación va a salir a repartir puñetes. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Una pregunta, Sí, ingeniero. ingeniero. No se dejan de golpe. ¿Esta teoría de errores también lo podríamos aplicar a una tesis, a un proyecto? Por supuesto, si esto está para la vida real, jóvenes. Toda esta matemática es de la vida real. Esto no es un cuento chino. Bueno, ahora, hay dos teoremas, jóvenes. La ley de los grandes números, ¿qué dice? Que si la ley de los grandes números ¿qué dice? Que si n tiende a infinito y las mediciones son independientes, entonces, para ponerlo de una manera muy simple, el histograma, ¿a quién tiende? A la función densidad de probabilidad. ¿Se entendió? Pero ¿cuál es la función densidad de probabilidad? Ah, ahí viene el teorema central del límite. Que es el teorema fantástico. Porque el teorema central del límite, ¿qué dice? Ah, también dice que si n tiende a infinito y las mediciones son independientes, la función densidad de probabilidad, ¿a quién tiende? A la ley de Gauss. Con una distribución mu sigma cuadrado. ¿Estamos? ¿Y mu cuánto vale? Ah, mu se aproxima con la media. ¿Y cuánto vale sigma? Sigma cuadrado se aproxima con la varianza de x, que vale ¿estamos? O sea, la ley de los grandes números lo que dice es que si hay un gran número de mediciones y son independientes, entonces el histograma, lo que yo estoy midiendo, la muestra es representativa de la población, tiende a la función densidad de probabilidad. Es decir, las frecuencias se aproximan con las probabilidades. Y el teorema central del límite que dice, yo no sé cuál es la FDP, no sé cuánto vale la función densidad de probabilidad. Entonces, para cualquier caso particular, cualquiera, si usted no está midiendo aceros, aluminio, densidades de compactación de suelo, densidades de hormigones, resistencias características de hormigones, errores altimétricos en levantamientos topográficos, errores planimétricos, si n tiende a infinito y las mediciones son independientes, la función densidad de probabilidad, ¿a quién tiende? A la ley de Gauss. ¿Con qué distribución? Mu sigma cuadrado. ¿Estamos? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien. ¿Todos lo entendieron?
Bueno, ahora la pregunta es, y yo estoy seguro que al suponer Gauss estoy en lo cierto, bueno, hay una prueba, se llama la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado. Y este chi es la letra griega así. En algunos casos esto es kappa, pero esto es chi. Vamos a llamarla chi cuadrado. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Uno toma la función distribución acumulativa, esta es la función de Gauss. Y estos son los valores medidos. Nunca van a dar igual. ¿Ven así? ¿De acuerdo? Entonces la diferencia, esta diferencia, es el error. Entonces, si ustedes suman los errores, ¿cuánto va a dar la suma de los errores? Va a dar 0. Si ustedes suman, como hay errores positivos, acá es negativo el error, aquí es positivo, negativo, positivo, negativo, y las mediciones son abundantes, la diferencia entre lo que uno mide y la aproximación va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se hace la prueba chi cuadrado, es decir, mínimos cuadrados. Es una versión de mínimos cuadrados. ¿Se acuerda cuando estudiaron el ajuste con mínimos cuadrados? Bueno, es una versión del ajuste con mínimos cuadrados. Ahí hay que hacer Es una versión del ajuste con mínimos cuadrados. Básicamente fíjense, la frecuencia se aproxima como el número de casos que se presentaron sobre casos totales, que es lo que uno mide, y la probabilidad es la que uno calcula con la función densidad de probabilidad. Entonces, fíjense que si uno toma el error total, va a ser el número de veces que uno midió por la frecuencia menos el número de veces por la probabilidad, pero esto va a tender a 0. Entonces, para que me dé un valor positivo, yo lo elevo al cuadrado. Y ese valor lo divido sobre los casos que se presentaron en la realidad. N por P de XY. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Bueno, ya este parámetro, lo vamos a esta suma de errores, o sea, esto menos esto al cuadrado, porque esto sale aquí y me queda sumatoria. Al final este n cuadrado sale y se simplifica con este. Entonces, estas diferencias, como está en el apunte, ¿no es cierto? Al final esto queda sumatoria de las f menos p al cuadrado sobre p. Bueno, esa diferencia al cuadrado se llama el valor chi cuadrado calculado. Es el error al cuadrado calculado. ¿De acuerdo? Es el error al cuadrado calculado. Ahora, hay toda una demostración matemática, que el error cuadrado calculado es otra variable aleatoria que tiene esta distribución. Es chi cuadrado con nu grados de libertad. Y esta tiene una función densidad de probabilidad que vale 1 sobre 2 a la nu sobre 2 por gamma de nu sobre 2. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Por z a la nu sobre 2 menos 1 por e a la menos z sobre 2. Con z siempre mayor o igual que 0. ¿Estamos? Y gamma de nu sobre 2, como ustedes vieron en ecuaciones diferenciales, es la función gamma, que es la integral de 0 a infinito de x a la nu sobre 2 menos 1 por e a la menos nu sobre 2 diferencial de x. Y esta función, toda esta función, densidad de probabilidad, tiene como media su esperanza, la esperanza de z vale nu y la varianza de z vale 2 nu. ¿Y cuánto vale nu? Nu son los grados de libertad.
que se calculan como el número de intervalos de muestreo menos los parámetros de la función menos 1. Por ejemplo, ¿cuánto vale P en el caso de Gauss? Vale 2. ¿Cuánto vale P en el caso de la distribución exponencial? Vale 1 porque tiene un solo parámetro. En el caso de Gauss, esto vale 2. ¿Por qué? Porque tengo mu y tengo sigma. Son dos parámetros. Entonces, para Gauss, esto es m menos 3. ¿Estamos? Es m menos 3. Bueno, y esta función, jóvenes, esta función, que es la función densidad de probabilidad del error chi cuadrado calculado, es así, es positiva. Esto es chi, esta es la función, perdón, esta es la f de z y esta es chi cuadrado. Bien, bueno, ya está. Llegado a este punto, ya estamos. Entonces, si yo tengo que esto es alfa, esto de aquí va a ser 1 menos alfa. El intervalo de confianza. Entonces, la probabilidad de que chi cuadrado con un grado de libertad sea menor o igual que chi cuadrado con un grado de libertad con 1 menos alfa de confiabilidad va a ser igual a ¿cuánto? A 1 menos alfa. O sea, esta probabilidad. Y este valor, ¿quién es? Ese valor es justamente, este valor es chi cuadrado con 1,1 menos alfa. Bien, bueno, listo, jóvenes. Entonces ahí termina esta historia. ¿Por qué? Porque fíjense que si uno define, este es el valor límite. Entonces uno tiene que verificar que chi cuadrado calculado sea menor o igual que el chi cuadrado con u y 1 menos alfa de confiabilidad. Entonces, por supuesto, si alfa me da 0,1%, si este alfa, vamos a hacer la tablita, si alfa me da 0,1%, está cumpliendo al límite. Pero si alfa me da 90%, el ajuste está cumpliendo perfecto. Entonces, jóvenes, ¿y para qué sirve esto? Sirve para ver si n es el número adecuado de mediciones. Si n no les está dando, o sea, ¿cuándo sé yo si el número de mediciones es adecuado? El número de mediciones, ya saben, el contratista ¿qué quiere? Quiere 0. Y ustedes si están controlando ¿cuánto quieren? Quieren infinito. ¿Se entiende el problema? Sí. ¿Se entiende cuál es el problema? El tipo que construye quiere 0 mediciones. Y el tipo que controla ¿cuántas mediciones quiere? Infinito. Infinito. Infinita. Entonces, ¿cómo llegan a un acuerdo? Con un número de n que cumpla con el ajuste de Gauss. En general, depende del tipo de obra. Es muy difícil que yo les diga un número, pero si la obra es grande, 30 es el número mínimo. En una obra de 1 o 2 pisos, por ejemplo, 30, 20, 30, y nadie mide nada. Listo. En un edificio de 14, 20 pisos, no puede ser, tiene que ser 30 por piso. ¿Estamos? En tanques, por ejemplo, tanques grandes, que nosotros hemos controlado más de una vez. Tanques grandes, hay que tratar de acercarse a 30. 30 ya es un número confiable. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, y hay un tema muy importante, y es que si ustedes van a la función tabulada chi cuadrado, porque también como la integral no se puede calcular numéricamente a mano, se la calcula numéricamente. Entonces van a ver de que el número máximo de la función chi cuadrado está calculada hasta un valor de n igual a 45. Pero este número n es m menos p menos 1. Como p en Gauss vale 2, esto es Gauss, entonces esto es m menos 3. O sea que m
va a valer 48. O sea que cuando en los intervalos de muestreo, la cantidad de intervalos de muestreo óptimo es 48. Estos son los intervalos de muestreo. Entonces, ¿cuál es la cantidad de intervalos de muestreo óptima? 48. 48. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a suceder? Que el valor calculado del error depende de la cantidad de los intervalos de muestreo. Si ustedes tienen, por ejemplo, esta es la función. Esta es la función chi. Entonces, si les va a dar el chi cuadrado calculado con un m muy grande, con muchos intervalos de muestreo, 48 por ejemplo, se va a situar aquí. Si yo tengo pocos intervalos de muestreo, porque medí muy poco, este número me va a dar por aquí y no va a cumplir. Entonces aquí probablemente no cumple. Y aquí cumple. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Ese silencio es porque ya están en la lona o porque no entendieron nada o porque entendieron todo. Sí, se entendió, ingeniero. Bueno, jóvenes. Tienen que leer el apunte ahora. Tienen que leer el apunte. La clase que viene, cinemática. Empezamos con cinemática. ¿De acuerdo? De acuerdo. Nos vemos el jueves. No se olviden de ver el apunte. Si dejan el apunte tienen que sentarse con el apunte mañana. O hoy en la noche. No, hoy en la noche no, mañana. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Nos vemos el jueves con cinemática. Hasta luego, ingeniero.